que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, como ustedes ya lo saben, en vivo a través de las frecuencias y micrófonos de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, también el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, en algunas partes del país donde estamos en plena lucha y batalla y combate feroz contra los automóviles que se promocionan para, pues de lujo, ¿verdad? Para quienes tienen dinero y posibilidad de comprarlos. Naturalmente también estamos llegando a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todas partes de México y del mundo a través de la página de internet www.radioformula.com.mx. Como dije hace un momento, estamos en vivo, así que con todo gusto repito a ustedes nuestros medios de comunicación electrónica que ya conocen. Para empezar, el correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com o bien la página de Facebook Villalpando y la Historia. Antes de comenzar, como siempre lo acostumbro, déjenme simplemente saludar rápidamente a los amigos que ya se han tomado la molestia de escribirnos, que están llegando varios mensajes, como don Ernesto Romo Pérez, que me escribe desde Chihuahua, qué maravilla, y me pide que pues, si podemos hacer un programa especial sobre el papel de los sindicatos en la historia de México y en lo particular en la política mexicana. Y se pregunta si usted podría hacer un programa sobre el tema. Claro que sí, es un tema muy bonito, nada más deme tiempo, pero va a ver qué cosas tan interesantes porque alguna vez en la vida me metí a estudiarlo y he logrado obtener datos verdaderamente reveladores del papel de los sindicatos. Don Diego Santiago, también gracias. Dice, por favor venga a salvarnos de la programación tan aburrida que está ansioso por conocer más de nuestra historia. Gracias, don Diego Santiago, se lo aprecio enormemente. Don Rolando Orozco desde Puebla, que nos escribe como siempre, dice que está fascinado con este largo tema. Sí, es un largo tema, hoy será el cuarto programa que dediquemos a los ejércitos en México. Nos faltan 3 más todavía, porque sí es una historia que abarca toda la historia de México y no podemos tampoco pues dejarla a un lado, máxime cuando estamos día a día presenciando, sintiendo la participación de nuestras Fuerzas Armadas en el devenir cotidiano. Hay que estar enterados para poder discernir con certeza, con seguridad, con buena información. Así que gracias a don Rolando Orozco. Me hace una pregunta sobre la escena trágica que lo voy a contestar la semana que entra, pero lo anticipo. A don Francisco Ignacio Madero, cuando se entera de la muerte de su hermano Gustavo, por supuesto, el abatimiento y la tristeza fue enorme. Cuentan los cronistas de ese momento, como particularmente don Manuel Márquez Sterling, el que era embajador de Cuba en México, que estaba presente cuando le avisan la muerte, el asesinato vil de don Gustavo, que se puso muy triste y mejor se fue a acostar envolviéndose en un zarape. Una escena similar, creo que bien narrada, y no por echarme flores, la puede usted encontrar en mi propio libro, que se llama La Decena Trágica, precisamente. Mi querido amigo Manuel García, que nos escribe, López Vázquez, que nos escribe desde Querétaro, muchas gracias, se lo agradezco infinitamente. Dice que es la hora de la sobremesa queretana escuchando nuestra historia, así que se lo aprecio. También a don Fernando Salinas, que nos escribe, como él dice, en McAllen, de la República del Río Grande, un saludo, así que gracias. Dice que soy el mejor y más ameno historiador. Se lo aprecio, don Fernando, muy amable. Doña María del Carmen, que no sé su apellido, me escribe desde Querétaro también y me manda una foto muy bonita en la cual pues me está comentando, más bien mostrándome algunos libritos míos. Se lo agradezco infinitamente, doña María del Carmen. Don Carlos Prado, que también me está saludando, muchísimas gracias. Y don David Rogues, que me dice que la bandera de cabeza. Por ahí voy a empezar, pero no para criticar, también, perdón, me falta por aquí un mensaje más también. Le agradezco infinitamente a doña Araceli Rotaeche también, que nos está escuchando, doña María Eugenia Longhi, que también nos está escuchando, así que gracias,
se los aprecio enormemente. Déjenme comenzar con la bandera, que debo tomarme unos minutos antes del tema. Primero porque evidentemente hoy es 24 de febrero, Día de la Bandera, el día que se conmemora a nuestro símbolo patrio más preciado y más famoso, nuestra enseña tricolor, y que soterradamente, porque con eso se ocultó, deberíamos recordar también hoy el Plan de Iguala, cuando en 1821, un día como hoy exactamente 24 de febrero, Agustín Iturbide proclamará la independencia de la nación con base en 3 garantías que serán la origen, la esencia de nuestra bandera nacional. A cada garantía le dio un color: el verde, la independencia; el blanco, la religión; y el rojo, la unión. Yo comprendo y entiendo que con el paso del tiempo, pues evidentemente no sea propicio todavía ostentar como un símbolo nacional la pureza de la religión católica, más en una época como la de hoy, diversa y plural. Pero yéndonos al otro extremo, y con el perdón de don David Rogués, que efectivamente me avisa, como lo vi hace un rato en las noticias y como pude enterarme muy a tiempo de lo que sucedió en el Campo Marte hoy en la mañana, por un error que a todos nos pasa, ¿eh? A cualquiera le puede pasar. La escolta de bandera tuvo la mala fortuna de colocar la bandera nacional de cabeza, con el águila de cabeza. Sí, pues es una tontería, pero a todo mundo nos puede pasar algo similar. ¿Quién no se ha puesto un calcetín de otro color, verdad? Es decir, pasa a todo mundo. Y justamente eso me permite hacer un pequeño comentario que espero, amigos, me lo tomen a bien. Estamos acostumbrados a un protocolo muy estricto con la bandera, porque le hemos dado a la bandera nacional el carácter, que es cierto, de la representación tangible, colorida de la patria mexicana. Pero se nos ha olvidado y no nos han dicho qué es la patria, ni tampoco nos han dicho ya, ni nos han recordado qué significan los colores de la bandera. Simplemente nos hemos conformado con saber que la bandera representa la patria y entonces adoptamos con ella una serie de actitudes pues no sé cómo llamarlas, de un excesivo respeto tan exagerado, que hace que la bandera nacional, pues efectivamente cuando suceda algo como lo que hoy pasó, que es muy lamentable y muy triste, la noticia no sea conocer qué significa la bandera, sino que la pusieron de cabeza. Porque ya perdimos desde hace mucho tiempo, y no ahorita, y no es por el PRI tampoco, perdimos el significado de la bandera por lo menos hace ya casi 100 años, por lo menos. Porque nos hemos conformado con que en las escuelas los niños, los lunes en la mañana, cuando inicia la jornada semanal escolar, hagamos honores a la bandera sin ton y son, entonando una cancioncita que, si ustedes la escuchan bien, no dice absolutamente nada profundo. Se levanta en el mástil mi bandera, como un sol entre céfiros y trinos. Muy adentro en el templo de mi veneración, oigo y siento contento latir mi corazón. Es mi bandera la enseña nacional, son estas notas su cántico marcial, desde niños sabremos venerarla y también por su amor vivir. ¿Y eso qué significa? O la otra, que es muy bonita, que a mí me gusta mucho y me estremece, pero también es de una demagogia rampante. Oh santa bandera de heroicos carmines, suben a la gloria de tus tafetanes, la sangre abnegada de nuestros jardines, el verde pomposo de nuestros jardines, y la nieve sin mancha de nuestros volcanes. Bueno, no tiene ningún contenido eso, francamente, porque hemos perdido la ruta y nos hemos quedado con la representación oropelesca, barroca, de los 3 colores, sin saber qué significan, cuando la patria a la que representa no es la tierra, como lo he dicho aquí en este programa varias veces. La patria somos nosotros los que la habitamos,
Y hoy en día mi propuesta, que la dije exactamente aquí hace un año y hace 2 años también, y que cada año repito en mis programas de radio, yo tengo muy claro para mí que hoy en día los 3 colores de la bandera deben significar: el verde, la libertad. Sí, de la nación, por supuesto, la independencia de la patria, pero también la libertad de cada uno de nosotros. La libertad de poder salir a la calle sin que nos asalten, la libertad de poder vivir sin deudas, sin drogas, sin adicciones, la libertad de poder vivir fuera y lejos de la miseria, la libertad de poder verdaderamente decidir nuestro destino, la libertad de ser verde. El blanco no puede ser ya la religión, por supuesto, pero sí puede ser la tolerancia, sí puede ser, por supuesto, el respeto a esta forma tan diversa que tenemos los mexicanos de ser, que van desde el pensamiento a la política, a la economía, a la parte social, a la parte cultural, a la parte sexual. Somos un país diverso y justamente el rojo es la unión que da la fuerza de toda esta distinta pluralidad, de esta diversidad, de estas diferencias que juntos nos harían imbatible. Esto es la patria para mí, y me gusta repetirlo cada 24 de febrero en lugar de los céfiros y trinos y en lugar de los pomposos jardines, porque creo que la bandera debe tener contenido. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este segundo bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir. En este Día de la Bandera, le quiero agradecer a Iván García, que está presente como siempre. Dice que si algún momento podré hablar sobre el padre Jarauta. Pues ya debía haberlo hablado, pero ya me lo brinqué. En algún momento, don Iván, se lo prometo, pero ahorita creo que no. Próximamente no va a ser posible, porque tendría que regresarme a la guerra del 47, que ya la pasamos. Margo Galván, también agradezco muchísimo. Dice que está escuchando la narración el día de hoy y que ni cuando viaja se pierde el programa. Gracias. Don Raúl Tamayo, desde Indianápolis, se lo aprecio mucho. ¿Qué opino sobre el asunto de la bandera? Ya lo comenté, don Raúl, hace un momentito. Muchas gracias. Me dice que en Indianápolis está lloviendo. Magda Mar dice que como siempre en su taxi escuchándonos. Muchísimas gracias, lo aprecio enormemente. También don Jesús Vega igualmente me comenta sobre el asunto de la bandera y me dice que así está el ejército. No comparto su opinión, don Jesús Vega, porque creo que el ejército no está así. Repito, un error a cualquiera le pasa, ¿eh? Repito e insisto, todos nos equivocamos a veces hasta ponernos al revés alguna prenda de ropa, ¿eh? Es decir, pasan estos accidentes. Y la bandera no es la patria, ni la patria está en la bandera. La patria somos nosotros. Este es mi punto muy personal de vista. Pero bueno, vamos al tema. Para 1855, una vez que sucede la rebelión de Ayutla, que no me da tiempo de comentarla hoy, sí quiero decir que el nuevo gobierno de la República, un gobierno liberal, encabezado primero por el señor general Juan Álvarez y después por el general Ignacio Comonfort, va a comenzar una labor reformista muy importante. Por una parte, va a lanzar las primeras leyes de reforma propiamente dichas, particularmente una de ellas, la ley de desamortización de bienes de las corporaciones, específicamente una ley que además afecta mucho a la Iglesia, pero también se va a convocar al Congreso Constituyente y por lo tanto se va a expedir una nueva constitución a la cual todos los servidores públicos de aquel tiempo, todos los que trabajan para el Estado, los burócratas, los ministros, los jefes de departamento, los directores, los carteros, los vistas aduanales, pero también los soldados tienen la obligación, como se decía en 1857, de jurar la Constitución, o diríamos de protestar cumplir la Constitución. Una exigencia que impone naturalmente el gobierno de la República en cumplimiento de lo mandado por la Carta Magna y que obliga a todos los burócratas y a todos los militares, a todos los que cobran un sueldo del gobierno, del Estado, a jurar la Constitución para su defensa y para que se ejecuten lo mandado por ella y las leyes que de ella emanen. Esto obliga a los soldados, pero la Iglesia Católica inmediatamente contraatacó. Y este es un punto muy difícil de explicar, pero auténticamente histórico, porque la Iglesia declaró excomulgados
a todas aquellas personas que jurasen la Constitución. Es decir, los dejó fuera de la grey católica, sin posibilidad de recibir los sacramentos. Y esto a los soldados, a los militares mexicanos que obviamente para poder conservar el sueldo, el puesto, el trabajo, el grado, tenían que jurar la Constitución, les provocó una crisis de, íntima, un conflicto enorme en su fuero interno. El qué hacer. Sigo trabajando, sigo siendo militar, ¿con qué mantengo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, a mi papá? Porque si juro la Constitución, yo que soy católico, voy a quedar excomulgado. Obviamente, si digo esta parte, déjenme decir el fondo. La iglesia estaba absolutamente equivocada, como lo reconocerían después, La iglesia se atrevió a declarar herética la Constitución porque esta norma suprema decía, como dice la actual, que el pueblo tiene en todo derecho el legítimo derecho, valga la redundancia, de darse el gobierno y que el poder público se instituye porque emana del pueblo y para el pueblo. Y la iglesia dijo que no, el poder público emana de Dios. Obviamente esto ya es una idea trasnochada, superada hace muchísimo tiempo, pero en ese momento la iglesia lo argumentó, decretó la excomunión y evidentemente los soldados mexicanos se sintieron francamente muy inconformes, muy molestos, muy tristes, muy enojados, muy preocupados, porque si salían a batalla, si combatían, si perdían la vida en la guerra, si eran mal heridos y estaban moribundos, no les podrían dar la extrema unción porque estaban condenados por herejes, y si perdían la vida y morían en el campo de batalla, pues iban a ir directitito al infierno, y con la agravante de que no podían ser enterrados sus cuerpos en sagrado, en los panteones, porque todos eran de la iglesia. Esto va a ocasionar, de veras, esta falta de caridad de la Iglesia Católica Mexicana en aquel tiempo, va a provocar que el propio ejército convenza al presidente de la República, Ignacio Comonfort, de dar un golpe de Estado con el cual se va a iniciar la guerra de reforma. Así tal cual lo digo. La Iglesia fue la culpable. Y el ejército, que se va a convertir por supuesto en el ejército conservador durante la guerra de reforma, evidentemente desconoce la Constitución que le está negando estos consuelos religiosos de poder salvar el alma e ir a la vida eterna. Y evidentemente, cumpliendo el mandato de la Constitución, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Benito Juárez, va a proclamarse presidente interino de la República, va a escapar de la Ciudad de México, va a encontrar apoyo y refugio en los gobiernos de Querétaro, de Guanajuato, de San Luis Potosí, de Michoacán, de Jalisco, y con ellos va a comenzar a reclutar un ejército para restablecer el orden constitucional, un ejército que va a pasar a la historia con el nombre de Ejército Liberal. Así tenemos dos contendientes. En la capital de la República Mexicana y en las principales ciudades, el ejército conservador, formado por los militares profesionales que habían de alguna manera trascendido y sobrevivido a la guerra del 47 con los Estados Unidos, y por otra parte su enemigo, su contrario, es el novísimo, novato, bisoño ejército liberal que está reclutando el presidente Juárez. Los conservadores, los primeros 2 años, ganan todas las batallas porque están perfectamente bien disciplinados, pero sobre todo más que eso, porque están luchando por salvar su alma, según ellos piensan, gracias a esta infamia de la Iglesia Católica, pero por otra parte, porque los conservadores en estos primeros años están, escuchen amigos que esto es fundamental, dirigidos por oficiales muy, pero muy competentes, técnicamente muy bien preparados, hombres calificados en el arte de la guerra, y solamente con que mencione uno de ellos se van a ustedes a dar cuenta de este tamaño de hombres generales que combatían, que sabían dirigir un ejército, que sabían conducir a sus tropas a la batalla, que sabían organizar la logística y todo lo necesario para que su ejército, sus tropas estuviesen bien, como Miguel Miramón.
un brillantísimo militar mexicano, colocado del lado conservador, que a los 26, 27 años de edad llegará incluso a la presidencia de la República por este genio militar que tenía innato y que derrotó consecutivamente a los liberales sin parar una sola durante 2 años consecutivos, mientras los liberales pues tenían el enorme problema de que su ejército era de novatos, reclutado voluntariamente, y el presidente Juárez tuvo que confiar en uno que otro militar profesional como Leandro Valle, que se le adhirió, pero sobre todo tuvo que hacerlo en generales improvisados que por devoción, por vocación, por espíritu de luchar por el liberalismo, decidieron unirse al ejército liberal del presidente Juárez, como Ignacio Zaragoza, que era comerciante, otro comerciante, Jesús González Ortega, otro más como Mariano Escobedo, un sacristán, Santos Degollado, que no daba una, le llamaban el héroe de las 1000 derrotas, perdía todas, pero finalmente, para 1860 el presidente Juárez logra voltear la tortilla, obtener el apoyo de los Estados Unidos a través del Tratado Magleno-Ocampo y recibir armas, pero también necesitaba soldados. Y para ello expidió las leyes de reforma, una de las cuales, la de nacionalización de bienes de la Iglesia, permite que cualquier persona denuncie la existencia de terrenitos, de casas que pertenezcan a la Iglesia, y por este solo hecho pueda convertirse en un vil precio en el nuevo propietario de ese bien inmueble. Esto, por supuesto, siempre y cuando gane Juárez. Por lo tanto, la promoción que se hace de esta ley hará que muchísimos hombres se unan al ejército liberal, que con las armas que llegan de los Estados Unidos, con el entusiasmo de sus jóvenes generales como Zaragoza o Porfirio Díaz, con esto van a comenzar a derrotar a los conservadores hasta que finalmente el talento militar de Miguel Miramón va a caer ante el peso de la evidente superioridad numérica y del entusiasmo de Jesús González Ortega en la famosísima batalla de Calpulalpan, aquí muy cerquita de la Ciudad de México. La guerra de reforma la vencerán los liberales gracias a esta visión política del presidente Juárez, que consigue armas de Estados Unidos con el riesgo propio de la soberanía nacional, pero también consigue hombres entusiasmados con la posibilidad de aplicar las leyes de reforma, con lo cual muchas personas van a poder salir del estado de miseria en que se encuentran, y solo basta con unirse a los liberales para combatir. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas, amigos, para el tercer bloque de este día, de la historia que quiero vivir. Gracias por sus muchas comunicaciones con Maxwell Aurora Flores, que me dice: la Iglesia no ha apoyado socialmente a ningún mexicano, ¿por qué apoyarla? No, tampoco exageremos. A ver, yo dije claramente que en ese momento, en febrero de 1857 y hasta el mes de diciembre de ese año, la Iglesia se portó muy mendiga, tal cual decretando la excomunión de todos aquellos que juraran la Constitución. Pero en otras ocasiones, como también lo he dicho aquí públicamente, la actividad y la actitud de Fray Bartolomé de las Casas, de Fray Pedro de Gante, de Fray Toribio de Benavente, de tantos y tantos sacerdotes que metieron el alma entera para defender a nuestros indígenas mexicanos, híjole, eso es algo que merece monumentos. Y fíjese, en este caso no le reconocemos más que con callecitas, la calle de Gante ahí en el centro, en el mismo centro la calle de Motolinia, y se acabó. Pero estos son personajes de primer nivel, Lo mismo que hubo también en toda la época colonial, como los han existido en el siglo XIX, en el siglo XX. Hay que ver claramente también, y cuando hablemos del tema de los sacerdotes que pierden la vida defendiendo a sus feligreses en la guerra cristera, o de este gran sacerdote que es Miguel Hidalgo, o de este otro sacerdote que es José María Morelos, o de los sacerdotes de hoy, como el padre Solalinde, que se dedica a cuidar y a proteger, como usted dice, socialmente a los mexicanos. Así que no creo que haya que exagerar. Como todo, las generalizaciones son equívocas en materia de historia. Le agradezco también a Rafita Barrios, que dice que nos saluda con afecto. Muchas gracias. Don Alejandro García me hace una pregunta muy difícil. Dice que dónde se puede encontrar todos mis libros completos. No, está medio complicadón. Ya hay muchos agotados, y en este país, en donde lo que importa es sacar coches nuevos cada año, los libros pueden pasar a segundo término a menos que sea uno Octavio Paz o Carlos Fuentes.
y los autores de medio pelo como yo, pues muchas veces tenemos que esperar pacientemente a que se haya alguna reedición o a que algún día póstumamente se hagan las obras completas. Don Oscar Hernández, muchas gracias, que es de León, Guanajuato, que le encanta el programa, que allá la transmisión llega raras veces por motivo de los automóviles que compiten y se promocionan, pero que me escucha por internet, gracias. Don Gerardo Guadarrama me hace una pregunta bien simpática, que sí es cierto que don Valentín Gómez Farías, aquel que fue presidente de la República en 2 ocasiones y que era médico, liberal y masón, que si a su muerte fue enterrado en el jardín de su casa por hereje, por jurar la Constitución. En efecto, su casa está en Mixcoac, ustedes la pueden ubicar fácilmente, es el edificio o el inmueble que hoy corresponde a este centro tan distinguido de investigación histórica que es el Instituto José María Luis Mora, allí en Mixcoac. Era la casa de Valentín Gómez Farías y efectivamente fue sepultado allí. Todo porque el día 5 de febrero de 1857 fue electo por sus compañeros diputados honorariamente presidente del Congreso y fue el primero en jurarla. Lo curioso es que la Constitución, la del 57, es una Constitución bien católica. Si ustedes la leen, y esto la Iglesia no lo soportó, la Constitución del 57, hecha por liberales, masones, dice así: en el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano. Pues por eso los excomulgaron por andar diciendo estas cosas, pero pasaron a jurar la Constitución frente a un crucifijo. Y el pobre don Valentín, que estaba ya muy viejito, casi moribundo, lo llevaron cargado en brazos para hincarse frente a los evangelios y a la cruz que estaba ahí para jurar la Constitución. Evidentemente lo excomulgaron al pobre, murió a los pocos meses, lo sepultaron en su casa, pero ya después el gobierno de la República lo rescató y lo sepultó o lo reinhumó en la rotonda de las personas ilustres. Doña Adriana Ramírez Cano dice que apoya mi comentario, muchas gracias. Bueno, 1862 para avanzar, porque si no, no voy a llegar al fin de este tema. Se anuncia, se evidencia la invasión francesa, y déjenme ser muy claro y muy rápido y muy sintético. ¿Cómo enfrentar la amenaza de Francia? Sí, ya sé que fueron derrota tras derrota, salvo una, pero déjenme decirles que finalmente las guerras son largas. La Segunda Guerra Mundial duró casi 6 años. Bueno, la invasión francesa duró del 62 al 67, 5 añitos. Así son las guerras que son de larga duración. Pero lo interesante de todo es que la guerra, la defensa nacional, estuvo a cargo de un hombre que verdaderamente tenía una mentalidad no solamente de estadista, sino de un gran estratega, y me refiero a Benito Juárez. En este tema, en el de concebir la manera como se iba a defender la patria, don Benito es insuperable, ¿eh? Hay momentos bien difíciles, tuvo que salir huyendo de la Ciudad de México y refugiarse allá en Paso del Norte de Ciudad Juárez, tuvo muchas derrotas, pero ganó la guerra. Ese es el chiste de las grandes contiendas y es quizá lo que más debemos reconocer de un ejército mexicano que pudo reponerse y triunfar a la larga. Pero déjenme platicar el caso del 5 de mayo. Para ese momento el ejército mexicano está reducido casi a nada. No tiene más que unos cuantos soldados. Ya el armamento norteamericano que llegó para la guerra de reforma se había dispersado, perdido, descompuesto, oxidado, o se lo habían robado. Ya saben que en este país todo pasa. Y de pronto el presidente Juárez se enfrenta en el dilema de que tiene que armar un ejército para poder enfrentarse a los franceses, que recuerden amigos, traen la fama de ser los mejores soldados del mundo, porque habían vencido en las famosas batallas de Magenta, allá en Sebastopol, que habían llegado por África, que habían ido hasta la Indochina, que tenían ese halo de ser los descendientes de las tropas de Napoleón el Grande, ahora por supuesto conducidas por Napoleón el Pequeño, Napoleón III, y que pues quieren poner sus pies el extraño enemigo que Maciosare viene a pisar y a poner su planta en nuestro suelo sobre México. Y el presidente Juárez tiene que defender. Toma 2 decisiones importantes. Primero, hay que encontrar un general. Y lo encuentra. Un general más o menos improvisadón, ¿eh? Tiene 33 años, pero tiene algo que el presidente Juárez le detecta. Tiene concepto táctico de cómo hacer la guerra.
lo tiene naturalmente en su talento, pero además es un patriota convencido, pero un patriota racional, no un patriotero, no confundamos. Este es el hombre elegido que, a pesar de que tiene problemas inmensos, el general Ignacio Zaragoza, a pesar de que acaba de enviudar, que muerta su esposa, tiene que dejar a su pequeña niña de 2-3 años con la abuelita, con la mamá de él, a pesar de que trae el dolor a cuestas de esta pérdida familiar tan grande, se pone al frente del ejército de Oriente y está listo para repeler al invasor. Pero no basta con que sea el general Zaragoza. Se requiere ejército, se requiere provisiones, se requiere dinero, y el presidente Juárez comienza a dictar decretos. Primero obtiene uno importantísimo que le regateó el Congreso de la Unión, pero que finalmente le fue concedido, de suspensión de garantías para que el presidente pudiese tomar y dictar omnímodamente las medidas necesarias para enfrentar la emergencia nacional. Y así lo hace Juárez. Fíjense bien, dicta una ley de reclutamiento por la cual todo varón mayor de 18 años de edad está obligado a tomar las armas en defensa de la patria si es requerido por el comandante militar de la zona donde se encuentre. Primera, conscripción forzosa, servicio militar obligatorio. Esta es una super medida legal, porque entonces ya Zaragoza puede, como lo hizo legítimamente, llevarse a todos los indios de Zacapuastla y de Tetela de Ocampo para formar parte del ejército de Oriente, a fuerzas. Segundo, también le da facultades para confiscar, para requisar armas, pólvora, municiones, carros, carromatos, follaje, maíz, comida, hospedaje, sábanas, frazadas, vendas, poder confiscar todo lo necesario para la batalla, incluyendo, por supuesto, impuestos forzosos que el comandante militar puede cobrar. Con esto, y precisamente la voluntad maravillosa de Zaragoza, es posible enfrentar al invasor. En Puebla es muy sencillo, históricamente hablando. Zaragoza pensaba y su plan era detener al invasor ahí, dar tiempo para que don Benito pudiese a su vez organizarse en la retaguardia. No contaba con el triunfo, Sin embargo, lo anticipó en la madrugada de ese día, porque, como le he platicado en otras ocasiones, al despuntar el alba, cuando asoma al patio del fuerte de Guadalupe y se encuentra con que están todo el ejército de Oriente formado esperándolo para las últimas disposiciones de la batalla, inspirado seguramente por la grandeza del momento, por la enorme responsabilidad que tenía, les dirigió un discurso a los soldados mexicanos que allí estaban, que fue seguramente el resorte, el estímulo indispensable para que salieran después a darlo todo y a vencer a los franceses, cuando les dijo: vais a combatir contra los mejores soldados del mundo, contra los primeros soldados de la tierra, pero ustedes son los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Soldados, veo en vuestra frente la señal de la victoria. Y ganaron la batalla. Se pudo perfectamente bien, y como todos recordamos, ese día se cierra de una manera apoteósica con un telegrama en el momento en que se estrena justamente las líneas telegráficas en México, cuando el general Zaragoza le anuncia al presidente de la República: señor presidente, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Y en efecto, las armas se habían cubierto de gloria gracias a los soldados mexicanos, a un general entusiasta y visionario y a un presidente que supo organizar la guerra. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque del día de hoy, en un programa que se me ha ido como agua, rapidísimo. Miren, muchas gracias a don Víctor Torres Nuevo. Dice que han estado buenísimos los temas de esta saga allá en Paramount, California, que nos escucha. Gracias, don Víctor, es muy amable. Don Jorge Lozano dice que está atento al programa de hoy, se lo aprecio enormemente. Don Gerardo Guadarrama me dice que él sí conoció el lugar en donde murieron en una explosión poco antes de la batalla del 5 de mayo los soldados mexicanos de la Segunda Brigada de Oaxaca, en un lugar que se llamaba antes
San Andrés Chalchicomula, allí en Puebla, y que hoy se llama Ciudad Cerdán. Sí, yo también conozco ahí, es un lugar muy interesante, y gracias, don Gerardo, efectivamente, ahí pasó esta gran desgracia. Y miren, quiero leer este comentario que me encantó, para que vean, amigos, si hoy pasó un lamentable incidente con la bandera, nadie está exento de meter la pata. Y quiero que escuche con atención este mensaje que nos manda nuestro amigo Roberto de la Rosa Hernández, que nos está escuchando en Cancún, allá en Quintana Roo. Dice: están transmitiendo el programa de los coches, nuestra competencia, pero en los comerciales dicen: estás escuchando la historia que quiero vivir. O sea, alguien metió la pata allá en Cancún. Ponen su programa de coches, pero lo que anuncia las cortinillas de la estación es nuestro programa. Así que para que vean, donde menos quiera uno, salta la liebre, ¿eh? Nadie está ajeno de las torpezas, como pueden ustedes ver. Bueno, vamos hacia el final del programa. Este ejército mexicano que vence en la batalla del 5 de mayo, evidentemente, como todos lo sabemos, va a ser derrotado el año siguiente cuando llegue el refuerzo francés y bajen de los barcos 33,000 franceses, más 4,000 austriacos y belgas, más todos los traidores conservadores mexicanos que se alían a ellos. Si el ejército mexicano era bien chiquito, no llegó a juntar más de 16,000 hombres que tenían encerrado en Puebla, bajo las órdenes del general Jesús González Ortega, que tiene que necesariamente rendirse. La superioridad numérica y técnica lo va a obligar. Y sí, van a ser años muy difíciles los que sigan, años en los cuales el presidente Juárez, como yo comentaba hace un momento, tendrá que salir huyendo hacia Paso del Norte, años en los cuales muchos de sus principales colaboradores, como el propio Ignacio Zaragoza, van a morir inmediatamente. Fíjense, Zaragoza muere en el mismo año de 1862, en el mes de septiembre, víctima de una tifoidea espeluznante por andar comiendo no sé qué, pero el pobre pues tenía 33 años de edad y muere en el pináculo de la gloria. Bueno, después de él vendrán otros generales, otros oficiales, y con ellos, pues por supuesto, muchos voluntarios que se adhieren al gobierno de la República. Repito, las guerras son largas, todas, no hay guerras breves, y la guerra mexicana tardó 5 años en resolverse, muchos de los cuales, salvo este éxito inicial, el 5 de mayo, el sol de mayo, como se dice, que es tan importante que nuestros amigos que viven, nuestros paisanos que viven allende la frontera norte en Estados Unidos de América, lo han adoptado como el Día de la Mexicanidad, porque es el día del triunfo de México. Y esto es algo que no hemos sabido asimilar en un país donde pues festejamos las derrotas hasta en el fútbol, ¿verdad? Que es lo que más nos importa. Tardamos en aprender, tardamos en asimilar las lecciones de esta guerra. Pero gracias por una parte, y hay que decirlo con toda claridad, a que Francia comienza a retirar sus tropas, presionada tanto por Prusia como por los Estados Unidos de América. Pero gracias también a las propias torpezas que comete Maximiliano, que cometen los franceses al mando del mariscal Bazaine, pero gracias también a la tenacidad que nunca cejó de los soldados mexicanos que combatían del lado de la República, bajo las órdenes del gran estratega de la guerra que es Benito Juárez, poco a poco aprendieron a vencer. Fíjense, la estrategia militar de resistencia y después de reconquista del territorio fue diseñada por el propio presidente Juárez, que no era soldado, pero tenía, repito, visión estratégica. Decidió crear varios cuerpos de ejército para que actuaran, todos ellos independientes, uno de ellos el Ejército del Norte, al mando de Mariano Escobedo, el Ejército del Sur, al mando de Diego Álvarez, que nunca funcionó en realidad, el Ejército del Centro, al mando de Nicolás Régules, que con trabajos combatía allí en Michoacán. Pero 3 de ellos eran bien importantes: el del Norte con Mariano Escobedo, el de Occidente con Ramón Corona, y el de Oriente, el que era de Zaragoza, ahora a las órdenes del joven oaxaqueño Porfirio Díaz. Pero además, don Benito hizo algo adicional que es bien importante en su concepción estratégica. ¿Cómo hacer la guerra? Si no hay recursos, bueno, que los comandantes militares los obtengan por donde pasen. Y para ello, recuerden que lo comenté en el bloque pasado, el presidente contaba ya con la autorización del Congreso
para suspender las garantías individuales y lo había aplicado. Bueno, como tiene poderes omnímodos amplísimos, fíjense bien, delegó los mismos poderes en sus comandantes militares, inclusive para hacer un lado la fórmula federal y que los propios comandantes pudieran ser ellos mismos o quienes ellos nombraran gobernadores de los estados para imponer contribuciones, para imponer requisa de materiales y para imponer, por supuesto, reclutamiento de hombres. Les dio poderes amplísimos y fíjense lo que es la gallardía mexicana cuando está bien puesta al servicio de las grandes causas. Ni Ramón Corona, ni Mariano Escobedo, ni Porfirio Díaz abusaron del poder tan amplio que se les dio. Lo ejercieron sí, y fusilaron también, pero no se robaron dinero y cumplieron cabalmente hasta entregarle cuentas y entregar y devolver los poderes al presidente de la República, quien diseñó, repito, la estrategia. Primero, poder omnímodo a sus comandantes militares. Y segundo, una estrategia de avance poco a poco para estrangular finalmente al imperio a través, primero, de los movimientos de Ramón Corona, que comenzó en Sonora, fue descendiendo geográficamente hablando hacia Sinaloa, tomó Mazatlán, tomó Culiacán, después fue hacia Nayarit, entrará a Jalisco, llegará a Guadalajara y después de ahí dará un quiebre hacia la izquierda para enfilar hacia Guanajuato, para reunirse en Querétaro con el ejército del norte que venía al mando del general Mariano Escobedo, quien a su vez había iniciado allá en el norte en Coahuila, había logrado en Coahuila mismo librar varias y serias batallas, Tamaulipas, combatió en Matamoros, después en Santa Gertrudis, después bajó hacia San Luis Potosí, vencerá en la famosísima batalla de San Jacinto en las afueras de Aguascalientes, también naturalmente irá poco a poco, adelantándose hasta llegar a Querétaro, y con ello ponerle sitio y fin al imperio, capturando y ejecutando a Maximiliano de Habsburgo. Pero por otra parte, para que la pinza cerrara y apretara, desde Oaxaca había iniciado su campaña ya la triunfante en 1866, ese otro meteoro de la guerra, el otro gran estratega del tiempo, además de Miguel Miramón, que fue el general Porfirio Díaz, que va a comenzar una serie, un rosario de éxitos brillantísimo a partir de las batallas de Miahuatlán, después en la Carbonera, después va a tomar y conquistar la ciudad de Oaxaca, la capital del estado, va a avanzar, va a poner sitio a la ciudad de Puebla, como todos sabemos tendrá que, ante la noticia que vienen a atacarlo, asaltar la ciudad el día 2 de abril en un combate memorable que todavía se recuerda, aunque lo neguemos porque es de Don Porfirio, que es malvado para efectos prácticos de la historia broncínea, y después pues va a ocupar no solamente Puebla, sino hasta Veracruz, y finalmente, después de derrotar a los conservadores imperialistas en las batallas de San Lorenzo y de San Diego Notario, va a poner sitio a la Ciudad de México para capturarla, haciéndola que se rinda, y con esto, entre Escobedo y Corona en Querétaro y Porfirio Díaz en la Ciudad de México, estrangulan al imperio mexicano y el ejército mexicano resulta vencedor. Claro, hay que entregarlo a Juárez, y Juárez, que es un político de primer nivel, cuando hace cuentas y se da cuenta, valga la redundancia, que son casi 80,000 soldados y que está comandado por generales que pueden en algún momento dejarse llevar por la ambición, como va a suceder con Don Porfirio más adelante, Don Benito, la primera providencia es que reduce de 80,000 a 20,000 soldados el ejército, el nuevo ejército de la República, el ejército liberal, creando 5 cuerpos de ejército, cada uno de 4,000 soldados nada más. Don Porfirio llegó a tener en combate casi 40,000. El general Escobedo llegó a tener 36,000. Simple y sencillamente vean la fuerza poderosísima que tenían, y una vez que vencieron a Francia y a Maximiliano, Don Benito redujo esas enormes cantidades de hombres a solo 4,000 por cada uno de los cuerpos de ejército para ahuyentar las tentaciones, ahuyentar las ambiciones de sus generales, creando así el nuevo ejército federal mexicano, que es constituido a partir de 1867.
Este ejército que se crea en 1867 va a ser el ejército porfiriano. Claro, es la misma institución armada. Algunos jóvenes oficiales llegarán ya siendo mayores, ya viejitos, a la época de don Porfirio, pero es el mismo instituto armado el que se va a enfrentar primero en 1910 a los maderistas y después en 1913 en adelante a los constitucionalistas, tema que vamos a platicar ya la semana entrante. Nos faltan 3 capítulos. Primero, la revolución, que es obviamente algo obligado, con sus consecuencias y las azonadas militares posteriores. Luego, el tema intermedio de los años mediados del siglo XX, para finalmente rematar hasta la guerra de Chiapas y el narcotráfico. Pero amigos, con esto nos despedimos. Gracias por su atención, muy amable a don Raúl Cruz en la operación, Daniela García como siempre en nuestra producción, y a todos ustedes amigos, pásenla muy, pero muy bien, y aquí primero Dios, nos escuchamos la semana que entra. Pero mientras tanto, reciban un saludo afectuoso. Gracias.